padecer lo que le era necesario al hombre vivir en esta tierra. Amén. Y dice de que le llamó aparte y le dijo: Señor, mejor es que no te acontezca esto, le dice. O sea, mejor es que no pase, que no hables de esto. Pero el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Pedro era discípulo, pero por un momento Satanás había inducido un mensaje a su oído y lo había expresado con el Señor Jesús. A veces el enemigo quiere decirnos, a veces, mejor es que no sufras en el cristianismo, ¿verdad? Mejor es que no padezcas. Pero la palabra también nos enseña en el 36: ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Pedro no veía la capacidad del pecado que había en nosotros. El ser humano es incapaz de ver la magnitud del pecado que en realidad llevamos. El pecado es tan grande, pero somos tan pequeños que a veces no lo podemos ver y minimizamos nuestras faltas. Y Jesús conocía profundamente nuestra vida. Por eso Él sabía que era necesario morir. ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios viniera a este mundo? Porque para nosotros no había salvación. Nosotros estábamos destituidos del reino. No había nada que pudiera salvar. La gente antes se moría, iba directamente al infierno. Era imposible para el hombre ser perfecto. Entonces debía ser entregado el Hijo de Dios. Ese era el precio. Muchas veces nosotros minimizamos nuestras faltas, nuestros pecados, haciéndolos pequeños. Señor, no pasa nada. Hoy mentí una mentirita pequeña, no pasa nada. Por esa mentira pequeña a veces perdemos el reino, perdemos muchas cosas. Jesús era seguido por multitudes. Jesús andaba sanando, andaba liberando, tenía éxito. Pero cuando Él empezó a predicar lo que Él debía padecer, no les pareció. El mensaje fue rechazado. Cuando nos hablan de bendición, todos corremos, todos queremos ser hijos de Dios, pero el padecimiento a veces no nos agrada, ¿verdad? Primero Jesús sanaba a los enfermos, ganaba sus corazones y les impartía la palabra. Amén. ¿Para qué Él hacía eso? Para conquistarlos. Por eso es que Él andaba sanando, para demostrarles lo que Él era, y Él era amor. Jesús les decía que tenía que ser crucificado para morir, para llevar nuestros pecados y para poder obtener la salvación. ¿Cómo íbamos a pensar que esas multitudes grandes que lo seguían, porque Jesús llegó a tener éxito, eran miles y miles de personas que lo seguían? ¿Quién iba a pensar que esas mismas multitudes lo iban a crucificar? Las personas a veces buscamos de Dios y queremos que Dios se adapte a nuestros pensamientos y a nuestra forma de ser. Pero la verdadera palabra nos enseña que nosotros debemos adaptarnos al mensaje de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros, porque es para nuestro bien. Jesús sabía y conocía que era imposible que nosotros tuviéramos la entrada al reino de los cielos, pero más Pedro lo hacía pequeño, ¿verdad? Por eso Jesús presentó un programa del reino a las personas, mas las personas rechazaron ese programa, rechazaron la palabra. Era necesario morir para llegar a la muerte. Jesús no podía llegar a la muerte si antes Él no moría. No sé si me está entendiendo. Para llegar a la muerte tenía que llegar a lo profundo del Seol, enfrentarse cara a cara con la muerte. Ahí en la palabra dice que Jesús le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Qué precioso. Antes la muerte nos agarraba y nos llevaba y no teníamos solución. Mas cuando Jesús bajó, la venció. ¿Cómo la venció? Con su perfección. Jesús vencería la muerte.
no siendo condenado, porque él no tenía pecado. La muerte no podía condenarlo. Qué precioso, ¿verdad? Lo que hace vivir en santidad, logró la perfección, cosa que aquí en la tierra no existía. Jesús era el Cordero, era la primicia del Padre dada a los hombres. Cuando usted viene y trae su primicia, usted se la da a Dios, ¿verdad? Su ofrenda, su holocausto. Pero yo creo que ninguno de nosotros traeríamos a nuestro propio hijo para ser entregado como primicia. Abraham lo hizo y sufrió, y sin embargo no fue hecho el acto, ¿verdad? Porque Jehová le había dicho que lo matara a su propio hijo. Y Jehová tuvo misericordia y no pasó. Pero imagínense, no era solo que lo entregaba para que lo mataran, sino para torturarlo, para ser latigueado, para ser esculpido. Sufrió violencia nuestro amado Jesús, pero todo eso tenía un propósito. Una vez que ellos habían entendido quién era Jesús Cristo, ellos entendieron el verdadero mensaje del Mesías que se le estaba haciendo presentar, que era necesario padecer mucho para poder pagar esa deuda, que le era necesario morir para que nosotros tuviéramos salvación. Era importante, era un plan divino, dice la palabra, pero a veces nosotros somos incapaces de poder ver nuestro pecado, somos incapaces de poder ver nuestras faltas. A veces decimos, yo voy a la iglesia y estoy bien, yo canto, yo ministro, ahí estoy bien. Nos falta. Siempre dice la palabra que el que esté limpio, límpiese más. Nos vamos a morir y vamos a morirnos tratando de cambiar. Siempre vamos a necesitar más y más limpieza, porque cada día pasan nuevas cosas, nuevos sentimientos. Una cosa que entra a nuestro oído, entra a nuestra mente y luego a nuestro corazón y hace suceder. Nos rechazaron, sufrimos en nuestra niñez, nos hicieron un desprecio y lo tenemos. Eso hay que limpiarlo, hay que perdonar, porque el no perdonar nos atrae tristeza y la tristeza nos atrae ansiedad y la ansiedad depresión y la depresión suicidio. Mucha gente se está quitando la vida porque no aguanta el proceso. Muchos hogares se están destruyendo porque no aguantan el proceso. Si Jesús padeció todo esto y nos presenta este plan, es para salvarnos, para que tengamos una oportunidad. Si no, en vano sería su muerte. Qué triste sería llegar a aquel día y presentarnos y no ser salvos. Sería muy lamentable. Perder la salvación. La muerte de Jesús es la muerte a todos nuestros pecados. Eso significa la muerte de Jesús. Que Jesús resucitó es la vida que nos dio. Tenemos que entender esto. No tenemos que ser esclavos de nuestros pecados. Ya hubo alguien que nos pagó, pero Satanás viene a querernos recordar: tú hiciste esto. A veces en los hogares ha habido pequeñas fracturas, pequeñas heridas, traición, falta de comprensión, abuso, y no perdonamos. No digo que no podamos sentirnos mal, podemos, porque somos incapaces de dominar nuestros sentimientos, pero dice la palabra que no amanezca esa ira al día siguiente. Tenemos que ser, bueno, hoy me enojé, Señor, voy a ir a tu altar, te voy a pedir perdón y voy a proseguir, dejando atrás, decía Pablo, lo que no he podido cambiar, y sigo adelante hacia el propósito de Dios. Amén. Los pecados eran imperdonables, mas ahora son lavados con la sangre de Jesús. Ahora podemos decir que podemos tener una salvación, que somos hijos de Dios, que somos herederos, pero
en ese instante. Porque dígame usted, ¿quién va a querer servir a un rey que va a ser muerto? ¿Quién va a querer estar en un gobierno donde el rey iba a padecer mucho? Les dio miedo. Pero cuando nosotros entendemos la magnitud de nuestros pecados, entenderemos el sacrificio de Jesús. Pablo dice en su palabra que para el mundo es locura, mas para los que tienen el Espíritu. Entonces, muchas veces leemos la palabra y decimos, no, esto no me concuerda, no, esto no casa, eso no casa en mi vida. ¿Por qué si yo le estoy sirviendo al Señor me ha ido peor? ¿Por qué si desde que yo empecé, como yo decía hace unos días, por qué desde que yo empecé a predicar la palabra, ya me enfermé el corazón de la presión, vamos por la vesícula, vamos por el hígado, hace unas semanas el riñón no me da? Mira, hermanos, de verdad, nunca sentí más dolor que ese día. No podía ni sentarme ni acostarme. Mire, a mí me daba risa porque yo le digo sinceramente, yo estaba peor que la llorona. Lloraba de la mañana, en la tarde, de día, todo el día pasaba llorando. Qué duro, porque fui al hospital y me dice, tu riñón está inflamado, toma esta medicina, se tiene que desinflamar y luego miramos si necesitas cirugía. Tenés piedras, lo vas a sacar. Y si no podés, si te pones grave, venís y ahí ya te ingresamos. Qué duro eso, hermano. Yo solo quería una sola inyección que me quitara el dolor y nada me lo quitaba. Y yo le decía al Señor, Padre, yo ya no aguanto. De verdad, si este es tu sitio, dime qué hice para reconciliarme. Dice que cuando nosotros estamos pasando dificultades tenemos que analizar nuestra vida, cómo la estamos llevando, a ver si está correcta o no. ¿Para qué? Para tener una solución. Pero muchas veces estamos en el proceso de plano, no me quieres, no me defiendes, me están haciendo brujería. No, hermano, el cristiano, el verdadero soldado necesita pasar por un proceso. Las mejores armas se forman a base de fuego. Y no vamos a entender esto hasta que lo logremos pasar. Yo le decía al Señor, bueno, si esa es tu voluntad, yo sinceramente, de verdad, empecé a abrazar a mis hijos y les dije, mis hijos, perdónenme, los quiero mucho, a despedirme, porque yo ya no aguantaba. Tenía la presión a 180, 190, y de repente subía más y más. Ya hasta miedo me daba a medirme, ya no podía ni respirar. Tenía falta de oxígeno y ni gripe tenía. Era plan del Señor. ¿Sabe qué es lo precioso? Que muchos de mis procesos yo lo he pasado, tal vez renegando, pero esta vez no. Esta vez me puse a adorar al Señor. Esta vez me hinqué y me puse a sacar ayuno. Y le dije, Señor, quiero ver tu gloria. Y gracias, gracias por esto. Al día siguiente empecé a sacar las piedras. Mire, no se me fue el dolor. Seguía el dolor, pero cuando entré al segundo ayuno, en serio, hermano, de verdad yo sentía que el azúcar ya la tenía bajísima, ya no aguantaba. Empecé a ver que el Señor empezó a sanarme. Empecé a ver una luz en medio de mi oscuridad. Verdaderamente cuestan los procesos de Dios. Y si voy a decir mejor ya no voy a predicar, peor me va a ir. Estaría desechando el verdadero plan del Señor. Hay cosas que a veces el Señor a través del proceso nos va a ir enseñando. Y la mejor actitud que tú debes de tomar es gracias. No entiendo lo que estoy pasando, pero gracias. Job pasó un proceso duro. Sus amigos le decían, quizás pecó. Su esposa le decía, maldice a tu Dios y muérete. Y él glorificó a Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Valoremos el sacrificio que el Señor ha hecho en nuestra vida. Porque nuestra naturaleza, sinceramente, es caída, nos arrastra a lo que no queremos hacer. Nos arrastra
rechazar a lo que de verdad sabemos que está mal y terminamos haciéndolo. Pero no te dejes vencer por ese problema. Quizás estás pasando un problema duro, quizás estás diciendo mejor me regreso, mejor me iba atrás. Es necesario que entiendas que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. ¿Quién movió a Pedro para hablar? Fue Satanás. Satanás es el culpable de todos los problemas en este mundo. Pero tú y yo decidimos si lo queremos escuchar. Tú decides si haces a un lado las voces del enemigo y dices, yo voy a pelear por mi hogar, yo voy a pelear por mis hijos. Tenemos que ser honestos. Jesús está pidiendo honestidad, porque la palabra nos enseña que nos tenemos que negar. ¿Negar a qué? Negar a nosotros mismos. Tome su cruz y sígame. Jesús no nos endulzó las cosas. Desde un momento Él nos dijo que iba a haber padecimiento, que iba a haber sufrimiento, pero la palabra dice, niéguese a sí mismo. Negarse es dejar de pensar como hombres, abandonar nuestros derechos para cedérselos a Él. Abandono mi voluntad y te la cedo a ti. Es defender los intereses del Señor Jesucristo. Tomar su cruz significa muerte. Morir es a las cosas pasadas. Yo muero a mi pasado. No es que usted se vaya a morir literalmente, sino morir al pecado, morir a la carne. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vino a Él en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Jesucristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y como Cristo vive en mí, todo lo que Cristo hizo, yo lo puedo hacer. Cristo amarró al enemigo y lo desechó de su vida. Cristo hizo descender sanidad. Tú puedes hacer descender sanidad sobre tu vida. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién te condena? El mundo. Cristo no lo hace. Jesús no tiene condenación para sus hijos, pero a veces no lo tomamos. Es necesario que empecemos a tomar esta palabra. En el 8:3 dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que era imposible para el hombre alcanzar la salvación. Era imposible que el hombre pudiera vencer. Mas ahora tienes la salvación. Tienes la verdadera salvación que es en Cristo Jesús. Este domingo vamos a tomar la Santa Cena. Si tú tienes algo de tu vida, de tu carne, que tú no has podido dejar y lo has intentado muchas veces, yo te invito que cuando tú vayas a tomar la copa, tú le digas, Señor, haz morir, y le digas el pecado. Haz morir mis malas palabras. Haz morir ese carácter terrible que tengo. Haz morir ese doble ánimo. Cualquiera que sea, tómate la copa y díselo. Ya que hayas tomado, y diga, después de haz vivir tu espíritu en mi vida. Hazme sano, hazme libre. Para eso es la Santa Cena.
para desatar toda atadura, para romper toda maldición. A mí nunca se me va a olvidar, y yo lo testifiqué, que yo le dije al Señor, haz morir el cáncer en mi vida. Y fue en esta iglesia donde yo se lo dije. Mira, hermano, que te digan que te vas a morir no es fácil. Yo le dije al Señor en una santa cena, haz morir ese cáncer, esa maldición que yo vengo arrastrando de mi familia. Quizás mi bisabuela se murió de eso, mi tía se murió de eso, mis primas se murieron de eso. Yo no me voy a morir de eso. Vive Jehová, que de eso ya son como 8 años, no quiero mentir, pero fue hace mucho tiempo. Y nunca más he vuelto a ver ni así tantito de esa enfermedad. Tener cáncer no es fácil. Investigue usted que es leucemia, es cáncer en la sangre. Eso no tiene cura. Eso es terrible. Desde pequeña yo me sentía mal. Mire, Dios hace cosas tan grandes y nunca Él se arrepiente de lo que hace. Así yo vaya y regrese a mi propio vómito, jamás Él va a arrepentirse del milagro que hizo en mi vida. Así nosotros le fallamos, seguimos teniendo la misericordia de Dios todos los días. Gloria a Dios, aleluya. En el libro de Juan 3:16 dice, porque de tal manera el amor amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no dio a su Hijo para condenar al hombre. Jesús lo dio para dar vida, para que te sientas amado, protegido, para que hoy puedas decir, tengo salvación, tengo una salida, porque sinceramente no la teníamos. En el libro de Romanos 3:23 dice, nadie era salvo, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Su palabra lo dice, no había salvación. Pero nosotros tenemos que venir y poner por obra la palabra y creerla y hacer un renacer de nuestra vida espiritual y nuestra vida física. Porque yo me puedo vestir como cristiana, me puedo ver como cristiana y quizás no lo soy, quizás no he cambiado. Dice la palabra de Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo que yo hacía antes, yo no lo puedo hacer hoy. En la manera que yo me comportaba antes, yo no lo puedo hacer. Poco a poco vamos a ir cambiando. La vida es como cuando usted tiene un bebé. Usted tiene un bebé, primero pachita, su compota, luego su comidita, luego verdurita, luego come, y así sucesivamente va creciendo ese bebé. Pero yo quería venir y entrar hoy y mañana ya ser adulta. No, poco a poco. Hoy gateé, mañana caminé, pasado corrí y luego volvemos, ¿verdad? Vamos creciendo y así sucesivamente tenemos que crecer en la espiritualidad. Pero si tengo 20, 30 años siendo cristiana y sigo siendo una bebé, me hice una cara mejor, me voy. Así era yo. Y cuesta vencer eso. No me dio la mano, mejor ya no voy a ir. Ay, escuché esto de mí, mejor me voy. Así era una bebé. Pero ahora quiero decirle al Señor, quiero madurar, quiero ir creciendo. No quiero llegar a tener 50 años y seguir siendo la misma niña infantil. Quiero cambiar para que valga su sacrificio. Porque antes, bajo la ley, no teníamos perdón. Bajo la gracia, mas ahora la tienes, que es Cristo Jesús. Dice el libro de Romanos 8:15. Se nos fue el tiempo. Pues no habéis recibido el Espíritu
estábamos atados a las potestades de las tinieblas. Así dice su palabra. Mas ahora eres libre. Eres libre. ¿Qué nos impide buscar al Señor? Nada, por el momento. Llegarán tiempos difíciles que sí va a haber impedimento. Mas ahora hay salvación. Por ahora hay palabra. Llegará el día que ya no lo habrá. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor también te va a sacar de donde estás. Pasaste a ser de la propiedad de Dios, hijo de Dios, portas el ADN del Padre, también tienes las bendiciones del Padre. ¿Y por qué no lo estoy viendo? Porque no te has aceptado como hijo. Un hijo de Dios va cambiando su manera de vivir, santificándose diariamente, amando a Dios, amando su obra, amando servir. Porque un hijo de Dios ama servir. Aunque llueve, aunque truene, aunque me esté muriendo, aunque me estoy quedando sin nada, aunque me vayan a hipotecar la casa, aunque esté perdiendo el carro, aunque mi esposo se esté muriendo, aunque mis hijos se vayan al mundo, sigo sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó. Porque nadie en el mundo te va a amar más que Él, ni tu papá, ni tu mamá. Quizás creciste sin un abrazo de un padre. Ahí está Jesús, abrazándonos. Yo no tuve papá y mamá no tuve porque ella trabajaba, pero sí tuve. Pero crecí toda mi vida deseando un padre, y ahora me gozo en decirle: Padre, aquí está mi vida, te necesito. Y eso no lo teníamos antes. Ahora tienes un Padre que te ama, un Padre que quiere que seas feliz, que goces de lo que el Espíritu Santo nos da. El Espíritu Santo nos da paz, felicidad. Las tinieblas nos dan depresión, tristeza, angustia. Gocemos de lo que el Padre nos da, lo que su presencia nos da. Dice la palabra del Señor en Isaías 59:1, y con esto termino. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Isaías 59. Jehová está escuchando tu oración. ¿Sientes que los cielos se cerraron hacia tu vida? No, hermano. Jehová te está escuchando. Su oído sí funciona. Deja que el Señor haga los planes sobre tu vida y vas a ver lo que va a pasar. Empieza a aceptar lo que estás viviendo. Empecemos a ir caminando, no saltando, caminando en el Evangelio, caminando en su palabra. Aunque queramos una respuesta, pero ya tengamos paciencia, porque Jehová